Buenos días, hermana. Te saluda la hermana Yanina. ¿Cómo están todos? Qué alegría poder compartir y comenzar este nuevo día, unidos en oración, como es el tema de este grupo, que cada mañana eh, se reúne para orar, alabar el nombre del Señor y para también conseguir fuerzas. Les invito a que tengamos una oración. Señor, muchas gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día y con él también eh, tener nuevas oportunidades. Elevamos esta plegaria a ti para suplicarte que estés con nosotros, nos des tu bendición y nos llenes de fortaleza y confianza para caminar juntos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Este texto me gusta porque dice que las historias de la Biblia, los relatos, eh, las parábolas, todo lo que se escribió anteriormente, se escribió para nuestra enseñanza. Tienen muchas enseñanzas para nosotros. Y dice también que para que por medio de ella tengamos consuelo y esperanza. Es el objetivo de Dios, que al estudiar su palabra podamos encontrar palabras de consuelo en medio de las dificultades, pero sobre todo llenarnos de esperanza. Y ese ha sido el objetivo esta semana, encontrar en la palabra de Dios mensajes que puedan llenarnos de esperanza. Y hablando de eso, entonces, hoy quiero que meditemos en el libro de Ruth. El libro de Ruth, un pequeño libro de 4 capítulos que está en el Antiguo Testamento. Quiero que veamos algunos aspectos importantes. No podemos por tiempo leer toda la historia, pero vamos a analizar. Eh, en primer lugar, analicemos la condición de Noemí. Aquí Noemí nos representa a cada uno de nosotros, o nosotros nos podemos ver representados en Noemí. Veamos algunas frases que hablan acerca de la condición de Noemí. Versículo 1 dice que Noemí y su familia fueron a vivir a los campos de Moab. Dice, en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, se fue a vivir a los campos de Moab. En primer lugar, encontramos a Noemí, una persona que tiene que dejar su país, su lugar de origen, su lugar de nacimiento y tiene que moverse. Es una mujer migrante, es una persona que deja su lugar, su tierra y sus familiares. Y lo triste es que buscando una vida mejor, moviéndose de su lugar, estando allá en la tierra de Moab, murieron su esposo y también sus hijos. Y el versículo 5 dice, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, y Noemí quedó sin esposo y sin hijos. Ya había perdido su lugar de origen, se había tenido que mover y ahora la vida la golpea perdiendo a su esposo, queda en condición de viuda y ahora también pierde a sus hijos. Dolor añadido otro dolor. Sigue diciendo que las condiciones se pusieron tan difíciles que en el versículo 13 al final dice Noemí, ah, hijas, yo, ¿qué mayor amargura tengo que vosotros? Pues la mano del Señor ha caído sobre mí.
Ya perdió su lugar, perdió sus hijos, su esposo. Está pasando tiempos difíciles de pérdidas, de vacío, de amargura. De tal manera que en el versículo 20, Noemí dice que cuando llegó a su lugar, cuando regresó, le dijeron Noemí, que quería decir placentera, y ella dijo, no me llamen Noemí, sino Mara, porque estoy llena de amargura. Y en el versículo 21 dice, me fui llena, pero el Señor me trajo de vuelta vacía. ¿Pueden ustedes notar las palabras de Noemí? Se siente triste, se siente con dolor, se siente por momentos con sentimientos de amargura y a veces también la puedo imaginar diciendo, me siento tan vacía. Por eso es que Noemí nos representa bien a nosotros, porque en el Salmo 31 y el versículo 10, el salmista David dice, mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de la aflicción y mis huesos se consumen. Qué descripción más interesante, cómo representa la vida de nosotros. Al igual que Noemí, usted y yo estamos atravesando este desierto, caminando hacia la Canaán celestial, pero sintiéndonos por tiempos difíciles, emigrando tal vez, sufriendo pérdidas, con vacíos y a veces con situaciones que nos llenan, ¿por qué no?, de cierta amargura y de vacío. Si esta historia terminara aquí, sería una historia muy triste, porque aunque representa la condición del ser humano, posiblemente lo represente a usted y a mí, sintiéndonos así. Si esa historia terminara así, sería muy triste, sin esperanza, pero la Biblia dice que las historias se escribieron para darnos consuelo y esperanza. Veamos un segundo punto entonces, a esa Noemí, vacía, triste, llena de amargura, sintiéndose sin fuerzas, sintiéndose que el mundo se le había venido encima. En el capítulo 2, versículo 1 dice, en medio de esa condición, pero Noemí tenía un pariente. Qué lindo, porque este es lo que nos llena de consuelo. Este es el elemento de esperanza. En la experiencia bíblica, cuando una persona, en este caso una mujer o cualquier otra persona, perdía sus posesiones, perdía su estado, perdía su herencia, siempre había un pariente que estaba dispuesto, tenía alguien de su familia que podía rescatar. Y esta mañana quiero decirte, abrumada, abrumado, vacío o vacía, sintiéndote con muchas pérdidas, tú y yo tenemos un pariente. Y quiero decirte, no estás solo, tu condición no está perdida, tú tienes un pariente. ¿Quién es ese pariente? Mira cómo lo describe en Lucas capítulo 8 y versículo 19. Lucas capítulo 8 y el versículo 19. Veamos juntos Lucas capítulo 8 y el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y no podían llegar a él por causa de la multitud, y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren ver. Él entonces respondió, noten el versículo 21, mi madre, mis hermanos
mi familia son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Sabes? Jesús dice que Él es tu pariente, que Él es tu hermano mayor. Qué maravilloso saber que en medio de todo lo que la vida nos quita, no estamos solos. Tenemos un pariente. ¿Qué clase de pariente? Es nuestro amado y Salvador Cristo Jesús, que nos considera sus hermanos. Mira cómo lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es mi hermano, es tu hermano mayor. Y dice en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Alabado sea el Señor. Si estás pasando por momentos difíciles, si sientes como Noemí, que las pérdidas vienen una tras otra, si el camino parece oscuro y no parece ver la solución, no pareces ver la solución, recuerda, no estás sola, no estás solo. Tienes un pariente, tu amigo, tu salvador, tu hermano mayor, Cristo Jesús. Y me llama la atención cómo Noemí describe a ese pariente. Mira, en el capítulo 2 y el versículo 20, la última parte, dice, bendito sea el Señor, pues no ha rehusado a los vivos la bondad que tuvo con los muertos. Después de esto agregó, ese hombre es nuestro pariente y nuestro redentor. Qué lindo. En Isaías 43, versículo 1 en adelante, el Señor dice, no temas, yo soy tu Salvador, yo te redimí. Jesús es ese pariente, Él es tu redentor. Y mira lo que dice el capítulo 3 y el versículo 17, el 18. La última parte, Noemí dice, porque ese hombre, ese redentor, no parará hasta que concluya este asunto. Qué lindo. Tenemos un Salvador que no descansa. Él está a tu lado y Él no va a detenerse. Él va a seguir interviniendo, intercediendo por ti en el cielo. Y te quiero dejar las palabras de Noemí. Jesús, tu pariente, tu amigo, no parará, no se detendrá hasta solucionar ese problema, esa angustia que oprime tu corazón. Dice en Jeremías 31:10, oíd palabra del Señor, naciones, decid, el que esparció a Israel lo juntará y lo guardará. Qué lindo. Dice la palabra del Señor para finalizar que el pariente que tenía Noemí y Booz y Ruth se llamaba Booz y él terminó redimiendo, restaurando la vida, la condición de Noemí y de Ruth. Dice en el capítulo 4 y el versículo 13, así Booz tomó a Ruth y ella fue su esposa. Jesús nos considera a nosotros su iglesia como su esposa. ¿Te sientes como Noemí? ¿Te has sentido que la vida te ha golpeado, te ha quitado muchas cosas como Noemí? ¿Has perdido posiblemente la esperanza en algunas cosas? ¿Te has sentido vacío? Bueno, te dejo un mensaje de esperanza. Tienes un pariente. ¿Y qué clase de pariente? Tu hermano, tu Salvador, Cristo Jesús. Él va a redimir tu vida, Él va a restaurar. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito y alabado sea el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
porque por medio de él nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 7, en él tenemos redención por su sangre. Versículo 11, en él hemos obtenido también una herencia. ¿Te sientes como Noemí? ¿Sientes que has perdido las fuerzas y posiblemente el enemigo te ha robado tu alegría, tu herencia? Bueno, tienes un pariente, tu hermano, tu Salvador, Cristo Jesús, que dice, yo te redimí. Noemí dice, Él no va a parar hasta redimir. Ten la confianza. Jesús no se va a detener, va a seguir luchando, va a seguir trabajando, va a seguir trabajando por ti. Hasta, no va a parar hasta devolverte la alegría, la herencia, la confianza y la seguridad. Camina este día con la seguridad de que Él te ha redimido y Él restaurará tu vida. Oremos. Señor, gracias por Jesús, nuestro Salvador, porque Él ve nuestra condición, ve nuestras tristezas, nuestros vacíos, nuestras amarguras, nuestra impotencia. Aquí posiblemente hay muchos hermanos y hermanas sintiéndose como Noemí. Recuérdales esta mañana. Llévales esta palabra de consuelo y esperanza. Su suerte no está al azar. Tenemos un pariente que no descansará hasta redimir nuestra condición. Gracias porque nosotros somos su iglesia. Él es nuestro esposo y Él nos ha redimido. Con esta confianza y esta seguridad iniciamos este día. Llénanos de esperanza, de fuerza y de valor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.